El Instituto Galeinai de Israel, el Centro de Difusión de Kabbalah y Hasidut de Rabbi Hakim Shlita, presenta una meditación de la parashá de la semana Noach con Kabbalah y Hasidut. Las 4 crisis arquetípicas. En la porción de la Torá de Noach, la humanidad sufre 2 grandes crisis. La primera es el diluvio, un holocausto que aniquila no solo a la humanidad, sino también a todos los animales, excepto los que sobrevivieron en el arca de Noah. La segunda crisis fue la Torre de Babel, la dispersión de la humanidad a los 4 rincones de la tierra después de la destrucción de la torre. En la porción de Bereshit leemos sobre otra crisis, la expulsión del jardín del Edén como resultado del pecado de Adán y Jabá. Moviéndonos en el tiempo a vuelo de pájaro, en la historia global de la Torá identificamos 4 crisis: el exilio, la esclavitud y finalmente el éxodo hacia Egipto y la salida de Egipto. Desde el principio, esta crisis fue diseñada para alcanzar las alturas que vinieron como resultado de ellas. En realidad, la redención de Egipto proporcionó rectificación para las 3 crisis anteriores. En un nivel interior, las 4 crisis fueron diseñadas para finalmente lograr una realidad más rectificada. Estas 4 crisis son un modelo, un arquetipo para 4 tipos diferentes de crisis en nuestras vidas personales, en la historia del pueblo judío y en la historia de toda la humanidad. La expulsión del jardín del Edén, el paraíso perdido. La primera crisis, la expulsión del jardín del Edén, es la crisis del sueño perdido. El jardín del Edén no es solo una alegoría, sino más bien una realidad tangible. Aún así, esta realidad existía en lo que podría describirse mejor como otra dimensión. Esta perspectiva es un tipo de mundo de sueños, cuya puerta ha sido bloqueada para nosotros. En consecuencia, antes del pecado de Adán y la expulsión del jardín del Edén, el mundo no existía exactamente tal como lo conocemos. La imagen cambió solo después del pecado primordial. El jardín del Edén retrocedió a un segundo plano y nuestra dimensión se hizo realidad. En el lenguaje de la Kabbalah, en palabras del Santo Ari, antes del pecado de Adán, la realidad era 14 niveles más alta de lo que es hoy. El mundo previo al pecado está más allá del alcance de nuestra mano. Y por cierto, en hebreo mano, yad, tiene valor numérico 14. El mundo de los sueños es una utopía, una realidad teórica e ideal. Pero este sueño fue creado y existió, e incluso hoy juega un papel importante en nuestra conciencia. Vivimos en este mundo, pero en realidad no somos de aquí. Todos fuimos expulsados del jardín del Edén. Es importante recordar esto, pero no debemos quedarnos atrapados en la nostalgia y vivir en un mundo de sueños. Más bien debemos trabajar dentro de la realidad existente, actuar en el exterior, que ahora es nuestro hogar. Y Havaya, Elohim, lo envió del jardín del Edén para trabajar la tierra de la que fue tomado. Esta es la rectificación. Nuestras vidas comienzan después de la expulsión del jardín del Edén. Nuestras almas fueron expulsadas del mundo utópico y onírico en el que existían, arrojadas a las profundidades de la difícil realidad que todos conocemos. De ahora en adelante, nuestras vidas están dedicadas a la rehabilitación del trauma de la destrucción del sueño. En esta historia, como en el jardín del Edén, hay un catalizador para la expulsión, la serpiente, que es la inclinación al mal. Cuando la serpiente logra interferir, se destruye nuestra inocencia inicial. Somos expulsados de la arena de la vida cruel y extraña, y ahora debemos trabajar para lidiar con este mundo, saber cómo enfrentar la crisis y rectificarla.
Del mismo modo, podemos decir que la infancia es el jardín del Edén, algo individual perdido en la vida de cada persona. La inundación como destrucción. La segunda crisis, la inundación, es la destrucción del mundo. A diferencia de Adán, no fue expulsado de una realidad anterior. En cambio, su mundo fue literalmente destruido. Es cierto que antes del diluvio, el mundo no era un lugar tan agradable para vivir. Ciertamente no era una utopía, pero estaba poblado. Había personas, animales, vitalidad y sonidos de la vida. Después del diluvio todo quedó desolado. Un silencio terrible impregnaba el aire y todo lo que quedaba era una pequeña familia para comenzar todo de nuevo. Este tipo de crisis no es una parte necesaria de la vida, pero le sucede a muchas personas. Por ejemplo, una persona que perdió a toda su familia y ahora debe comenzar de nuevo después de su inundación personal. Esta es una tarea muy difícil y debe alistar una fuerza emocional tremenda, incluso para comenzar. Es tentador escapar de esta realidad al alcohol y rodar dentro de nuestras tiendas como Noah. Pero no hay elección. El viejo mundo ha sido destruido y ya no existe. Todo lo que queda es construir el nuevo mundo sobre las ruinas del viejo. La generación anterior se rompió y tú, que formabas parte de esa generación, eres todo lo que queda para rectificarla, siempre y cuando logres mirar hacia adelante. No tenemos que esforzarnos demasiado para encontrar personas cuyo mundo ha sido destruido. Es sorprendente ver a tantos judíos que soportaron el holocausto y perdieron todo lo que querían, pero luego se recuperaron de la destrucción y literalmente construyeron todo una vez más. Tercer punto, la Torre de Babel, la dispersión. La tercera crisis, la Torre de Babel, fue una crisis de dispersión. Al principio, todas las personas compartían un idioma y las mismas cosas. Había una sociedad grande y concentrada. La crisis, el castigo de la generación que construyó la Torre de Babel, no fue la muerte ni la destrucción del mundo, sino simplemente la dispersión. Como está dicho, y Dios los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra. En lugar de una nación, ahora tenemos 70 naciones, cada una con su propio idioma, su propia tierra y su propia cultura. Esta crisis puede parecer más fácil que ser expulsado del jardín del Edén o que sobrevivir a la destrucción del mundo, pero no es para nada simple. El marco social cambia completamente y todos los códigos sociales deben escribirse de nuevo. La rectificación del mundo disperso comienza con Abraham, quien aparece al final de nuestra porción de la Torá. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, dice la Torá, cuando separó a los hijos de los hombres, la dispersión de la generación de la Torre de Babel, entonces, Él estableció las fronteras de los pueblos de acuerdo con el número de los hijos de Israel. Según los sabios, Abraham vivió en la época de la Torre de Babel como un revolucionario solitario que se opuso a la construcción de la torre. El Talmud, en el Tratado de Avodat Zará 18b, dice: feliz el hombre que no caminó en el consejo de los impíos. Este es Abraham, quien no aceptó el consejo de la gente de la generación de los dispersos. Según los sabios, la generación de la dispersión fue al final de los días de Peleg. Si es así, Abraham tenía 48 años en ese momento, como está escrito en el Seder Olam. Uno era Abraham, dice la Torá, Ezequiel 33:24. El mundo entero estaba de un lado, el lado dividido, y él estaba del otro lado, el lado unido. Abraham y sus descendientes llevan el mensaje de rectificación al mundo dividido. Los tres patriarcas, de quienes la nación de Israel estaba destinada a erigirse, traerán una unidad rectificada.
no la unidad basada en una falsa paz externa que carece de autoanulación ante Dios, sino más bien la unidad en cuyo punto focal es la nación elegida, que revela al mundo entero que Dios es uno y su nombre es uno. La crisis de dispersión se repite a menudo en la historia. Una sociedad unida comienza a fragmentarse a diferentes partidos políticos. En lugar de la comunicación positiva y constructiva que existía al principio, la gente comienza a hablar diferentes idiomas, hasta que la única comunicación que queda es tirar piedras uno al otro. Precisamente como la descripción de la destrucción de la Torre de Babel. En nuestra vida personal también podemos discernir la dispersión. Una persona que vivió en paz interna entra en un estado de conflicto interno. Habiendo vivido previamente una vida relativamente armónica y unida, de repente se encuentra en un estado de confusión. A menudo lo encontraremos vagando por el mundo, intentando juntar sus propias piezas rotas. Todo esto debe rectificarse en realidad en forma de una fuerte columna vertebral de unidad en la sociedad en su conjunto y en nuestras vidas individuales. D. El descenso a Egipto, la esclavitud. Al final de la era de los patriarcas, los hijos de Israel descienden a Egipto y en la siguiente generación comenzó la esclavitud. Este es un nuevo tipo de crisis. No es la destrucción del sueño, ni la destrucción del mundo, ni la dispersión. En cambio, es el exilio y la esclavitud. Una nación entera, 600.000 personas, se convierte en una nación de esclavos. La esclavitud es total y abarca todo en cuerpo y espíritu. Un trabajo agobiante que quiebra el cuerpo y no deja consuelo para el alma. Es imposible respirar, porque cada gota de aire y atención se dedica involuntariamente al amo esclavista, hasta que el esclavo se olvida de quién es. En lugar de ser él mismo, está completamente absorto en una mentalidad diferente y extraña. La rectificación para esto es el éxodo de Egipto. La mayor maravilla es el éxodo real de una nación del medio de otra nación. Como dice la Torá en el Deuteronomio 4, versículo 34. La nación de Israel nace en el mundo desde el interior del útero figurativo de Egipto. Esta historia requiere la personalidad del Redentor, Moshe, quien es enviado a sacar a Israel de Egipto. También debe haber una meta y un destino final para que todo el proceso tenga éxito. ¿Cuál fue la entrega de la Torá? Cuando saques a la nación de Egipto, servirás a Dios en esta montaña, le dijo Dios a Moshe en Éxodo 3:12, hasta que se complete el proceso con la entrada a la tierra de Israel. Quizás nos consideremos personas libres, pero en realidad, de una forma u otra, todos estamos esclavizados. Y el principal esclavizador no es necesariamente el gran hermano de afuera, sino las distracciones del mundo loco en el que vivimos. La preocupación por ganarse la vida adecuadamente puede convertir a una persona en esclava. Incluso si un individuo no sufre problemas financieros, somos una generación preocupada. La presión y el estrés constantes nos pesan como un yugo de hierro. Como dicen los sabios, que la carga del gobierno y la carga de la vida rutinaria no dejan espacio para el yugo de la Torá. Nuestras almas son incapaces de encontrar la verdadera paz interior, respirando libremente y cuidando las cosas verdaderamente importantes. Además, todos estamos atrapados en los límites de las normas sociales. La cultura barata que nos sostiene consciente o inconscientemente y que dicta nuestros pensamientos y comportamientos. Ese es el amo de esclavo moderno, con una amplia sonrisa y un látigo dorado. Ciertamente necesitamos la redención. Ahora veamos la crisis en la historia judía en la era reciente. El modelo de 4 tipos de crisis se ajusta al proceso que la nación de Israel está experimentando en las últimas generaciones. Primero, el paraíso perdido.
El sueño que solía ser realidad y se ha perdido es el mundo judío en la diáspora, el pequeño pueblo, el shtetl judío. El shtetl es como un mundo utópico con el aroma del jardín del Edén, aunque ciertamente no era un lugar perfecto. Este sueño se hizo añicos incluso antes del Holocausto, cuando se produjo la destrucción espiritual en las aldeas y pueblos judíos. La serpiente en esta historia es la ilustración, que atrajo a los judíos a probar los frutos del árbol del conocimiento. De repente los judíos se encontraron fuera del jardín del Edén. La fragancia del viejo Yiddishkeit había desaparecido. La cálida guardería protectora se resquebrajó y los vientos malvados entraron por todas las grietas. Es imposible regresar al shtetl judío tal como era. La rectificación es trabajar en el mundo de hoy. Luego vino la destrucción. La destrucción de nuestra era vino en forma del Holocausto. Todo el mundo judío fue aniquilado. Comunidades enteras fueron borradas y los sobrevivientes tuvieron que comenzar de la nada después del diluvio. La rectificación es no desesperar y comprender que si fui salvado milagrosamente, incluso si no sé por qué, mi tarea ahora es avanzar y construir un nuevo mundo. Pero luego vino la dispersión. Paralelamente a los procesos que la nación de Israel sufrió en la diáspora, la comunidad judía en la tierra de Israel comenzó a crecer. A pesar de la maravilla del regreso a Sion y del papel que tiene la comunidad judía en la tierra de Israel, con una especie de arca de Noaj capaz de proporcionar un santuario para los judíos que lograron escapar de Europa, a pesar de la clara providencia divina, el estado que se estableció tiene un extraño parecido a un decepcionante Torre de Babel. En lugar de que todo se construya de manera declarada sobre los cimientos de la Torá y el estatus de nación elegida, con el reconocimiento explícito de que somos la nación de Dios, Israel se está haciendo todo lo posible para crear un estado de todos sus ciudadanos, mientras se abandona intencionalmente a Dios fuera de la foto. Esto describe la mentalidad revelada de la mayoría de los constructores de la Torre de Babel. La próxima crisis le siguió los talones. Después de los primeros años durante los cuales los sentimientos de solidaridad entre los judíos eran muy fuertes, siguieron años de desilusión, y el tejido social y nacional comenzó a desmoronarse. La polarización entre los diferentes sectores del pueblo se hizo cada vez más profunda y la crisis nacional se expresó en el fenómeno de los Yordim, aquellos israelíes que optaron por emigrar de Israel y se encuentran dispersos por todo el mundo. Este fenómeno refleja un sentimiento de ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué necesitamos todo esto? La rectificación es mantener el camino de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, establecer nuestra patria sobre los cimientos de la unidad judía y desplegar la bandera de la Torá y la fe en Dios como la bandera del Estado judío rectificado. Y por fin la esclavitud. La crisis de la esclavitud finalmente levanta su cabeza. Actualmente estamos en su agonía y se expresa como una admiración del judío por las culturas extranjeras. No siempre sentimos la esclavitud. A veces ese es el mayor problema de todos, porque significa que estamos internalizando una mentalidad extraña. Hablamos y pensamos en conceptos tomados de una cultura extranjera, vinculante y esclavizadora. Una de las expresiones más dolorosas de este problema es el temor a lo que dirá el mundo no judío, que parece ser la política más consistente de todos los gobiernos israelíes desde que se estableció el Estado de Israel. Para rectificar la realidad actual, tenemos que hablar explícitamente de un Redentor, del Rey Mashiach, que abre nuestras bocas para hablar judío y pensar judío. El Mashiach es un Redentor que nos sacará de toda la esclavitud y liderará la verdadera revolución.
transformándonos en un reino de sacerdotes y una nación santa. El éxodo del exilio de Egipto fue un brazo levantado y a la vista de todos. Esto se aplicará a la redención futura, que sea pronto en nuestros días. Y como la rectificación de esta crisis final, que esencialmente produce la rectificación de todas las crisis, tuvo lugar con la entrega de la Torá, así será con la verdadera y completa redención, que sea pronto en nuestros días, cuando se revelará una comprensión más profunda de la Torá y revelará la dimensión interior y la naturaleza esencial de la Torá eterna que recibirá en el monte Sinaí.